Continuamos con el cálculo con ecuaciones paramétricas y ahora veremos lo que es la longitud de arco. Cuando nosotros tenemos una función y igual a f de x, la podemos graficar como se muestra en la figura. Y cuando hacemos la gráfica, regularmente podemos asociar como una curva. Como vemos, la gráfica de esta función se representó mediante una curva. Y cuando nosotros tenemos una curva, regularmente asociamos el término de longitud. Por ejemplo, la longitud que va del punto 0 al punto 1, o del punto 1 al punto 2, y así sucesivamente. Pero para que nosotros podamos definir la longitud de arco, necesitamos saber a qué clase de curvas podemos asociar el término de longitud, porque no a cualquiera se le puede sacar una longitud. Número 2, ¿cómo es que se define dicha longitud? Y número 3, ya que está definida, ¿cómo es que la vamos a calcular? Bien, ¿a qué lugar geométrico yo le voy a definir una longitud? Sería de la siguiente forma. Una función y igual a f de x, de tal forma que x esté en el intervalo de a hasta b, o que el lugar geométrico esté dado por ecuaciones paramétricas. X es igual a f de t y y es igual a g de t, de tal forma que t esté entre c y d. Si esa función o esas funciones son continuas en dicho intervalo, se va a formar un arco. Al arco es lo que yo puedo asociar una longitud. Se dice que f y g forman un arco si son funciones continuas en el intervalo, y además que nunca debe de suceder que f de t en 1 es igual a f de t en 2 y g de t1 es igual a g de t2. Es decir, el punto inicial no puede ser el punto final. Eso es muy importante. Además, ya que definimos a qué tipo de lugar geométrico podemos asociar una longitud, que se trata de un arco, necesitamos saber para qué tipo de arcos podemos estudiar la longitud. Podemos calcular la longitud de un arco si la curva es rectificable. ¿A qué se refiere con que sea rectificable? Bueno, es aquella curva que sea lisa o suave. Visto de otra forma, que no tenga picos. Un ejemplo de una función que no es suave es la función valor absoluto, tiene un pico. Eso no nos interesa, necesitamos funciones que sean suaves. Y como se trata de una función rectificable, significa que las ecuaciones paramétricas sí deben de tener una derivada f' y g', y deben de ser funciones continuas en el intervalo de c a d. Y una vez que ya hemos comprobado que se trata de un arco de una curva y esa curva es suave, entonces ya podemos calcular la longitud mediante la fórmula, la integral de c a d, el valor de t, de la raíz cuadrada de la derivada de x respecto a t elevado al cuadrado más la derivada de y respecto a t elevado al cuadrado, diferencial de t. Como vemos, aquí se ve que debe de ser una función continua. Además, como necesitamos las derivadas, necesitamos que esas derivadas existan. Por eso se pide que sea rectificable. Y como se trata de una integral de c a d, estos valores tienen que ser diferentes. Tiene que ser un punto diferente para esas coordenadas, porque de lo contrario, la longitud la obtendremos con el valor de 0. Veamos un ejemplo. Encuentre la longitud de la curva cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a t cuadrada
y es igual a 4t, donde t está definida en el intervalo de 0 hasta 1. En este caso, t cuadrada y 4t son funciones suaves. ¿Por qué? Porque se tratan de polinomios. Un polinomio es una función suave. Y además, si nosotros sustituimos el valor de t en 0 y en 1, en las ecuaciones paramétricas vamos a obtener puntos distintos. Por lo tanto, con esto podemos definir que el punto inicial es diferente al punto terminal. Por lo tanto, sí se va a formar un arco. Y para calcular la longitud formada por estas ecuaciones paramétricas, utilizamos la siguiente fórmula. Sustituimos. La longitud va a ser igual a la integral de c hasta d, que son los límites del valor de t, que es de 0 hasta 1, de la raíz de la derivada de x respecto a t. La derivada de x respecto a t nos da 2t, derivada de t cuadrada nos da 2t, elevado al cuadrado, más la derivada de y respecto a t. Si nosotros derivamos 4t, nos da 4. Y tenemos que resolver esta integral. Se puede resolver mediante una fórmula directa. Para ello debemos de aplicar un cambio de variable. Vamos a llamar a u cuadrada 2t al cuadrado. U será igual a 2t, obteniendo la raíz. Y de aquí derivamos. Derivada de 2t nos da 2 diferencial de t. También podemos identificar que a cuadrada sería 4 al cuadrado. Por lo tanto, a es igual a 4. Como vemos, en la diferencial necesito que sea 2 diferencial de t. Aquí solamente tengo la diferencial de t. Me hace falta un 2. Agrego un 2 y saco un medio. Y ya podemos aplicar el cambio de variable. Tenemos un medio, la integral de 0 a 1 de la raíz. 2t elevado al cuadrado nos da es u cuadrada, más 4 elevado al cuadrado es a cuadrada, y 2 diferencial de t es lo que yo llamé du. Si ustedes checan un formulario de la materia de cálculo integral, van a encontrar que la integral de esta expresión es igual a u sobre 2 por la raíz de u cuadrada más a cuadrada sobre 2, el logaritmo de u más la raíz cuadrada de u cuadrada más a cuadrada. Y va a estar evaluado de 0 hasta 1. Entonces, sustituimos. ¿Quién es u? Es 2t. Aquí lo tenemos. U es 2t. U cuadrada sería 2t cuadrada y a cuadrada sería 4 al cuadrado. Entonces, es lo que estamos sustituyendo. 2t sobre 2, la raíz. 2t al cuadrado es 4t cuadrada, más 4 al cuadrado es 16. Y así sucesivamente vamos sustituyendo. Y después tenemos que multiplicar por el 1 medio. Entonces, el 2 con el 2 se va a eliminar y t por 1 medio se escribe t medios de la raíz de 4t cuadrada más 16. 16 entre 2 nos da 8, por 1 medio nos da 4, por el logaritmo de 2t más la raíz de 4t cuadrada más 16, evaluado de 0 hasta 1. Y si nosotros sustituimos los límites en la expresión, vamos a obtener que la longitud es igual a la raíz de 5 más 4 logaritmo de 1 más la raíz de 5 sobre 2. Y con esto el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Encuentre la longitud de la curva, cuyas ecuaciones paramétricas son x es igual al coseno cúbico de t, y es igual al seno cúbico de t, y además t está entre 0 y pi medios. La función coseno y la función seno son funciones suaves, son rectificables, y además si nosotros sustituimos los límites 0 y pi medios en las ecuaciones paramétricas, vamos a encontrar de que se tratan de diferentes puntos. El punto inicial es diferente al punto final. Por lo tanto, ya puedo aplicar la fórmula para calcular la longitud de arco.
En este caso, sería la integral de CAD de 0 hasta pi medios de la raíz de la derivada de x respecto a t. Tenemos que derivar, bajamos el exponente 3. Se le resta 1, coseno al cuadrado de t. Y derivada del coseno es menos seno de t y está elevado al cuadrado, más la derivada de y respecto a t. Derivamos, bajamos el exponente 3. Le restamos 1 al exponente, seno al cuadrado. Y derivamos seno. La derivada de seno es coseno de t y también está elevado al cuadrado. Podemos resolver. Nos queda menos 3 al cuadrado, nos da 9. Coseno al cuadrado elevado al cuadrado nos da coseno cuarto. Y seno al cuadrado nos da seno cuadrado de t. Más 3 al cuadrado nos da 9. Seno cuadrado al cuadrado nos da seno cuarto. Y coseno al cuadrado nos da coseno cuadrado de t. El cuadrado se iría un poquito antes. Una vez hecho eso, podemos factorizar. Como factor común tenemos 9 coseno cuadrado y seno cuadrado. Podemos comprobar. Coseno cuadrado por coseno cuadrado me daba el coseno cuarto. Y seno cuadrado por el seno cuadrado me daba el seno cuarto. Entonces realmente está bien la factorización. Y además, coseno cuadrado más seno cuadrado nos da el valor de 1. Y 1 por esta expresión sigue siendo la misma expresión, la raíz de 9 por el coseno cuadrado del seno cuadrado de t, diferencial de t. Y podemos sacar la raíz. La raíz de 9 es 3. La raíz del coseno cuadrado es coseno de t. Y la raíz del seno cuadrado es seno de t. Tenemos que integrar esta expresión. Podemos hacerlo mediante un cambio de variable. Voy a llamar u al seno de t. Y su derivada sería coseno de t, diferencial de t. Entonces, el 3, como es una constante, puede salir. Seno de t es lo que estoy llamando u. Y coseno de t, diferencial de t, es lo que llamé du. Y podemos integrar fórmula número 4, u a la n. Si le suma 1 al exponente, 3, u cuadrada sobre 2. Y ahora, ¿quién es u cuadrada? U es el seno de t. Y como está elevado al cuadrado, lo debo de elevar al cuadrado. Nos queda como 3 medios del seno cuadrado de t. Y debo de evaluar de 0 hasta pi medios. Aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, primero es sustituir pi medios en la expresión y le resto la sustitución del 0 en la expresión. Nos queda seno de pi medios elevado al cuadrado menos el seno de 0 elevado al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta expresión, vamos a obtener que el seno de pi medios me da 1, elevado al cuadrado sigue siendo 1. Y el seno de 0 da 0, al cuadrado sigue siendo 0. 1 menos 0 me da 1, que multiplicado por 3 medios me da 3 medios. Y esa es la longitud para la curva con las ecuaciones paramétricas mostrada en el problema. Siguiente ejemplo. Suponga que x es igual a t cúbica más 1 y que y es igual a 2t elevado a la 9 medios. Determine la longitud de arco desde el punto correspondiente de t igual a 1 hasta el punto correspondiente a t igual a 3. Para ello, debemos de calcular la longitud de arco mediante la fórmula, la integral de C a D. C y D son mis límites, que sería de 1 hasta 3. Por la raíz de la derivada de x respecto a t elevado al cuadrado. Derivada de x, 3t cuadrada, y está elevado al cuadrado. Más la derivada de y respecto a t, también elevado al cuadrado. 2. Derivada, bajamos el coeficiente, el exponente. 2 por 9 medios nos queda 9 por t y le restamos 1 al exponente. 9 medios menos 1, 7 medios. Y está elevado al cuadrado. Resolvemos operaciones. 3 al cuadrado me da 9. T cuadrada al cuadrado nos da t cuarta. Más 9 al cuadrado nos da 81.
y t a la 7 medios al cuadrado, el 2 con el 2 se elimina, quedando t a la 7. Posteriormente podemos factorizar. Podemos factorizar 9t cuarta, que multiplica a 1 más 9t cúbica. Y 9t cuarta si tiene raíz. La raíz de 9 es 3 y la raíz de t cuarta es t cuadrada, que multiplica a la raíz de 1 más 9 por t al cubo. Y debemos de resolverla mediante un cambio de variable. Voy a llamar u a 1 más 9t cúbica. Por lo tanto, su derivada es derivada de 9t cúbica, 27t cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, me hace falta un 27. Entonces, agrego lo que es el 27 y también lo saco. ¿Por qué me quedó un noveno? Bueno, lo que pasa es que tengo un 3. 3 sobre 27 me da un noveno. Y aplicamos el cambio de variable. Un noveno, la integral de 1 hasta 3. 1 más 9t cúbica es lo que yo llamé u. Y está elevado a la 1 medio porque es la raíz. Y 27t cuadrada diferencial de t es lo que yo llamé de u. Fórmula u a la n, en el cual nosotros tenemos que sumar 1 al exponente. Nos queda un noveno de u. 1 medio más 1 nos da 3 medios sobre 3 medios. En este caso solamente volteamos la fracción porque está dividiendo. Nos queda 2 y 9 por 3, 27. 2 27avos de u tiene su 1 más 9 por t al cubo y está elevado a la 3 medios. Y va a estar evaluado de 1 hasta 3. Si nosotros sustituimos los límites, vamos a llegar que la longitud de arco en su manera exacta es de 4 sobre 27 que multiplica 244 por la raíz de 61 menos 5 la raíz de 10. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa.